Mi nombre es Eduardo Martínez. Tengo 78 años y durante los últimos 5 he vivido una mentira que jamás pensé que tendría que sostener. Todo comenzó cuando mi hijo Carlos perdió su trabajo en la constructora y tuvo que mudarse a mi pequeño piso con su esposa María y mi nieto Alejandro de 16 años. Al principio pensé que sería temporal, que en pocos meses encontrarían la manera de salir adelante. Pero los meses se convirtieron en años, y lo que comenzó como una ayuda familiar se transformó en una carga que parecía crecer cada día. Mi pensión de jubilado apenas alcanzaba para mantener la casa, y ellos lo sabían. Carlos había perdido la esperanza de encontrar trabajo estable. A los 52 años, las empresas ya no lo consideraban una opción viable. María trabajaba medio tiempo limpiando oficinas, pero su sueldo era insuficiente. Mientras tanto, Alejandro había desarrollado una actitud que me partía el corazón día tras día. El muchacho, que antes corría a abrazarme cuando era pequeño, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Escuchaba sus conversaciones telefónicas con amigos, quejándose de vivir con el abuelo pobre y de no poder invitar a nadie a casa porque le daba vergüenza nuestras condiciones. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de la familia. Lo que vivió este abuelo cambiará tu perspectiva para siempre, y lo que descubrirás en los próximos minutos te dejará sin palabras. Cada mañana se había convertido en un recordatorio silencioso de mi supuesta inutilidad. Alejandro se levantaba tarde, desayunaba lo que yo había comprado con mi pensión y luego se quejaba porque no había cereales de marca o porque el café no era el que le gustaba. Sus padres habían dejado de corregirlo hace tiempo. «Abuelo, ¿no puedes comprar leche decente?», me decía mientras hacía una mueca de disgusto. «Mis amigos tienen de todo en casa y yo tengo que conformarme con esta porquería barata». Sus palabras se clavaban en mi pecho como dagas, pero yo mantenía la compostura y simplemente asentía. María intentaba mediar a veces, pero su cansancio era evidente. «Alejandro, respeta a tu abuelo», le decía sin mucha convicción, pero el daño ya estaba hecho. El muchacho había aprendido que podía hablarme así sin consecuencias reales, y cada día sus comentarios se volvían más hirientes. Carlos, por su parte, había caído en una depresión que lo mantenía la mayor parte del día en el sofá, viendo televisión o navegando en internet buscando trabajos que nunca llegaban. Cuando Alejandro le pedía dinero para salir con amigos, Carlos me miraba con ojos suplicantes, esperando que yo ofreciera los pocos euros que tenía guardados. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo y yo sabía que algo tendría que cambiar pronto. Lo que no sabían era que yo tenía un secreto que había guardado durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlo. Todo cambió una tarde de martes cuando llegué del supermercado con las bolsas de la compra semanal. Había conseguido algunas ofertas en productos básicos, pero sabía que no sería suficiente para complacer a todos. Alejandro estaba en el salón con 2 amigos del instituto, presumiendo de no sé qué historia. Al verme entrar con las bolsas del supermercado más barato del barrio, noté cómo sus amigos intercambiaron miradas. Alejandro se puso rojo de vergüenza y rápidamente trató de cambiar de tema. Yo simplemente sonreí y me dirigí a la cocina para guardar la compra, fingiendo no haber notado nada. Pero las cosas empeoraron cuando uno de sus amigos preguntó si podía quedarse a cenar. Alejandro sabía que apenas teníamos para nosotros 4, y su reacción fue la gota que colmó el vaso. «No, mejor vamos a tu casa», le dijo nerviosamente. «Aquí mi abuelo no tiene dinero ni para alimentarnos bien a nosotros». Sus amigos se fueron poco después, y yo pude ver la humillación en los ojos de Alejandro. Pero en lugar de reflexionar sobre la situación, decidió descargar su frustración conmigo. Me siguió hasta la cocina, donde yo intentaba organizar los pocos alimentos que había comprado. «Esto es humillante, abuelo», me gritó con una voz cargada de resentimiento. «¿Por qué no puedes conseguir más dinero? ¿Por qué tenemos que vivir así?». Sus palabras resonaron por toda la casa, y supe que el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que había planeado. Lo que sucedió después de esa cena quedó grabado en mi memoria para siempre. Carlos y María habían salido a buscar trabajo y hacer algunos recados,
dejándonos solos a Alejandro y a mí. Yo estaba en mi habitación, organizando algunos papeles viejos, cuando escuché que él hablaba por teléfono con alguien. «No puedes venir a casa, tío», le decía a su amigo con voz frustrada. «Vivo con mi abuelo y es súper incómodo. El viejo no tiene un duro, vivimos de su pensión de miseria, y encima tengo que fingir que todo está bien». Cada palabra era como un puñal en mi corazón, pero decidí quedarme callado. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. «Honestamente, creo que estaríamos mejor sin él», continuó Alejandro. «Es una carga para todos nosotros. No aporta nada, solo gasta dinero que no tenemos, y encima tenemos que cuidarlo como si fuera un bebé grande». No pude contenerme más. Salí de mi habitación y me dirigí al salón, donde Alejandro seguía hablando por teléfono. Al verme, colgó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La tensión entre nosotros era palpable, y ambos sabíamos que había llegado el momento de una conversación que habíamos estado evitando. «Alejandro», le dije con voz temblorosa, «creo que necesitamos hablar». Pero su respuesta fue peor de lo que jamás había imaginado y cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. «¿Hablar de qué, abuelo?», me respondió Alejandro con una actitud desafiante que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «¿De cómo todos tenemos que vivir apretados en este piso diminuto porque no puedes permitirte algo mejor? ¿De cómo tengo que mentirles a mis amigos sobre nuestra situación?». Intenté mantener la calma y explicarle que la vida a veces nos pone en situaciones difíciles, que lo importante era mantenernos unidos como familia. Pero mis palabras parecían irritarlo aún más. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando con las manos. «Estoy harto de esta situación», gritó de repente. «Mis amigos tienen abuelos que los llevan de viaje, que les compran regalos, que los ayudan con dinero para la universidad. ¿Y yo qué tengo? Un abuelo que no puede ni pagar una pizza decente». Sus palabras me dolían más de lo que podía expresar, pero sabía que detrás de toda esa rabia había un adolescente confundido y frustrado por las circunstancias. Traté de acercarme a él para consolarlo, para explicarle que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Alejandro se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia y me gritó: «No vales ni un peso, abuelo. Eres un inútil que solo nos trae problemas». Sus palabras resonaron en las paredes del pequeño piso, y en ese momento supe que había llegado la hora de tomar una decisión que había estado posponiendo durante años. Después de escuchar esas palabras, me quedé paralizado durante varios segundos. Alejandro se había encerrado en su habitación dando un portazo, y yo me quedé solo en el salón, sintiendo cómo mi corazón se partía en 1000 pedazos. Durante 78 años de vida, nunca había experimentado un dolor tan profundo. Me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado cuando mi esposa Carmen aún vivía, y comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. ¿Había sido un error mantener mi secreto durante tanto tiempo? ¿Había permitido que la situación llegara demasiado lejos? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuestas claras. Carmen siempre me había dicho que la adversidad revela el verdadero carácter de las personas. «Eduardo», me decía, «a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para descubrir quiénes somos realmente y quién está verdaderamente a nuestro lado». Sus palabras cobraron un significado completamente nuevo en ese momento. Durante las siguientes horas, mientras esperaba que Carlos y María regresaran, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todos nosotros. No podía seguir viviendo esta mentira. No podía permitir que mi familia continuara desintegrándose por falta de honestidad. Había llegado el momento de revelar la verdad. Esa noche, cuando todos estuvieron reunidos para la cena, les dije que tenía algo importante que comunicarles. La tensión en el aire era evidente, especialmente después del incidente con Alejandro, pero sabía que no podía esperar ni un día más. «Familia», comencé con voz temblorosa, «hay algo que debo contaros, algo que he mantenido en secreto durante muchos años». Carlos, María y Alejandro me miraron con curiosidad mezclada con preocupación. Alejandro evitaba mi mirada directa, claramente aún avergonzado por lo que había pasado esa tarde. «Hace 30 años, cuando vuestra abuela Carmen aún vivía, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Decidimos vivir de manera sencilla, aparentando tener menos de lo que realmente teníamos, para enseñaros el valor del trabajo y del esfuerzo. La confusión en sus rostros era evidente. Carlos fue el primero en hablar. «Papá, ¿de qué estás hablando? Siempre hemos sabido que tu pensión es modesta, que apenas llegamos a fin de mes». María asintió, claramente sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Lo que no sabéis», continué, sintiendo cómo mi voz se hacía más firme, «es que además de mi pensión, tengo otros ingresos que he mantenido en secreto. Ingresos que provienen de inversiones que hice hace décadas, cuando aún trabajaba en la fábrica». El silencio en la mesa se volvió ensordecedor. Alejandro levantó la vista por primera vez en horas, con una expresión de incredulidad total. «¿Qué quieres decir con otros ingresos, abuelo?». Su voz había perdido toda la agresividad anterior y ahora sonaba pequeña, casi infantil. «Cuando tenía vuestra edad, Carlos», continué, «aprendí algo muy valioso de mi propio padre. Me enseñó que el dinero puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se maneje y de los valores que se inculquen junto con él». Tomé un sorbo de agua, preparándome para lo que vendría a continuación. Durante mis 40 años trabajando en la fábrica metalúrgica, nunca gasté más del 60% de mi sueldo. El resto lo invertía siguiendo los consejos de un amigo que trabajaba en el banco: acciones, bonos del Estado, algunos terrenos en las afueras de la ciudad que entonces no valían nada. María se llevó las manos a la boca, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba revelando. «Eduardo, ¿estás diciendo que tienes ahorros? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?». Su voz temblaba entre la sorpresa y algo que parecía indignación. «No son solo ahorros, María», respondí con calma. «A lo largo de los años, esas inversiones han crecido considerablemente. Los terrenos que compré por casi nada ahora valen una fortuna debido al desarrollo urbano. Las acciones se han multiplicado varias veces gracias a los dividendos reinvertidos». Alejandro se había quedado completamente inmóvil, con los ojos fijos en mí como si estuviera viendo un fantasma. Carlos, por su parte, había palidecido visiblemente y parecía estar procesando información que no acababa de encajar en su mente. «¿Cuánto dinero estamos hablando, papá?», preguntó Carlos con voz apenas audible. La pregunta flotó en el aire durante varios segundos antes de que yo pudiera responder. Sabía que mi respuesta cambiaría todo para siempre, que no habría vuelta atrás después de pronunciar esas cifras. «Según mi último estado de cuentas», dije lentamente, «tengo aproximadamente $1 millón en diversos activos». El silencio que siguió fue tan profundo que podríamos haber escuchado caer un alfiler. Alejandro se había quedado con la boca abierta, María tenía los ojos como platos, y Carlos parecía estar en shock. $1 millón, repitió María en un susurro. $1 millón, y nosotros aquí preocupándonos por pagar la luz, comprando en el supermercado más barato, viviendo todos apretados en este piso. Su voz se fue apagando mientras asimilaba la información. Alejandro fue el primero en reaccionar, con algo parecido a la indignación. $1 millón. ¿Y nos has dejado vivir así? ¿Sabes lo que he pasado con mis amigos? ¿Sabes cómo me he sentido todos estos años? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia, sino de confusión y dolor. «Sé exactamente cómo te has sentido, Alejandro», le respondí con suavidad. «Y sé exactamente lo que pensabas de mí. De hecho, hace unas horas me gritaste que no valía ni un peso. Esas fueron tus palabras exactas». El muchacho bajó la mirada, claramente avergonzado por el recuerdo de ese momento. «Pero, abuelo», interrumpió Alejandro con voz quebrada, «¿por qué? ¿Por qué nos hiciste pasar por todo esto si no era necesario?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y por primera vez en años volvía a aparecer el niño pequeño que solía abrazarme. «Porque quería que aprendierais algo que el dinero no puede enseñar», respondí, sintiendo también cómo mis propios ojos se humedecían. «Quería que conocierais el valor del trabajo, de la humildad, de mantenerse unidos en los momentos difíciles. Quería ver qué tipo de personas llegaríais a ser cuando las cosas se pusieran complicadas». Carlos se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la habitación, claramente agitado. «Papá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? He estado 5 años sintiéndome como un fracasado, como una carga para ti. María se ha matado trabajando en empleos que odiaba.
Alejandro ha crecido sintiéndose avergonzado de su familia, y precisamente por eso decidí revelar la verdad ahora, les expliqué. Porque vi que la prueba estaba llegando demasiado lejos, que estaba causando más daño del que pretendía enseñar, pero también porque quería que Alejandro supiera las consecuencias de sus palabras y actitudes. María, que había permanecido callada durante varios minutos, finalmente habló. Eduardo, entiendo tus intenciones, pero ¿no crees que había otras maneras de enseñarnos esos valores? ¿Era necesario que sufriéramos tanto? Su pregunta iba directo al corazón del dilema moral que yo mismo había estado cuestionando. La pregunta de María resonó en mi mente durante varios minutos. Había pasado tantas noches despierto cuestionándome si estaba haciendo lo correcto, si el precio que todos estábamos pagando valía la pena por las lecciones que pretendía enseñar. La línea entre educar y causar sufrimiento innecesario es más delgada de lo que había imaginado. Tienes razón, María, admití finalmente. Quizás me dejé llevar demasiado por los recuerdos de mi propia infancia, por las lecciones que mi padre me enseñó durante la posguerra. Fueron tiempos diferentes, circunstancias diferentes. Lo que funcionó conmigo tal vez no era lo apropiado para vosotros. Alejandro se había acercado a mí y, para mi sorpresa, tomó mi mano entre las suyas. Abuelo, lo que te dije esta tarde, no lo pensaba realmente. Estaba frustrado, avergonzado delante de mis amigos, pero tú nunca has sido una carga. Nunca. Sus palabras, sinceras y llenas de arrepentimiento, tocaron mi corazón más profundamente que cualquier disculpa elaborada. Lo sé, hijo, le respondí apretando su mano. Sé que eres un buen muchacho que estaba pasando por un momento difícil, pero también necesitabas aprender que las palabras tienen consecuencias, que el respeto hacia los mayores no es negociable, sin importar las circunstancias económicas. Carlos se había sentado de nuevo y me miraba con una mezcla de comprensión y reproche. Papá, entiendo la lección, pero 5 años de mi vida sintiéndome como un fracasado. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre? ¿Sabes cómo afecta a su autoestima, a su matrimonio, a su relación con su hijo? Las palabras de Carlos me golpearon como un martillo. Durante todos estos años, había estado tan enfocado en las lecciones que quería enseñar que había subestimado el daño psicológico que estaba causando. Ver a mi hijo, un hombre trabajador y honesto, convertirse en una sombra de sí mismo había sido doloroso, pero pensé que era un sacrificio necesario. Carlos, hijo, comencé con voz temblorosa. Nunca fue mi intención destruir tu autoestima. Pensé que la adversidad os haría más fuertes, más unidos. Creí que cuando finalmente revelara la verdad, podríais mirar hacia atrás y sentiros orgullosos de haber superado los obstáculos juntos. María se acercó a Carlos y puso su mano en su hombro. Eduardo, mi marido ha estado tomando antidepresivos durante los últimos 2 años. Ha tenido ataques de ansiedad pensando que era un inútil que no podía mantener a su familia. ¿Esa era la lección que querías enseñar? Sus palabras me partieron el corazón. No tenía idea de que Carlos había llegado a ese punto, que su sufrimiento había sido tan profundo como para necesitar medicación. En mi afán de ser un patriarca sabio, me había convertido en la fuente de dolor de las personas que más amaba en el mundo. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, se levantó y abrazó a su padre. Papá, tú no eres un fracasado. Nunca lo has sido. Siento haberte hecho sentir peor con mis comentarios. Era la primera muestra de madurez emocional que había visto en él en años y surgía precisamente de esta situación tan complicada. Hay algo más que debéis saber, continué, sabiendo que ya no podía guardar ningún secreto más. El dinero que tengo no es solo para mí. Siempre fue mi intención dejároslo como herencia, pero quería asegurarme de que fuerais personas dignas de recibirlo, que no os corrompiera ni os hiciera perezosos. Durante estos años he estado observando cómo reaccionabais ante la adversidad. Carlos, vi tu determinación para encontrar trabajo, tu negativa a rendirte a pesar de los rechazos. María, admiré tu fortaleza trabajando en empleos duros para ayudar a la familia. Y Alejandro, hasta hace poco, vi cómo a pesar de las dificultades, seguías siendo un buen estudiante. Pero también vi cosas que me preocuparon profundamente. Vi cómo la frustración os estaba cambiando.
como la falta de esperanza estaba afectando vuestro carácter. Y especialmente contigo, Alejandro, vi cómo empezabas a desarrollar una actitud de desprecio hacia las personas que considerabas inferiores económicamente. Alejandro bajó la cabeza, claramente avergonzado. Abuelo, yo nunca quise ser así, pero ver a mis amigos con todo lo que yo no podía tener, era más fácil culparte a ti que aceptar nuestra situación. Su honestidad, aunque dolorosa, era exactamente lo que necesitaba escuchar. Y ese es precisamente el punto, hijo, le respondí. El dinero puede resolver problemas prácticos, pero también puede crear otros nuevos. Quería asegurarme de que cuando finalmente tuvierais acceso a él, ya hubierais desarrollado el carácter necesario para manejarlo sabiamente. Si esta historia está resonando contigo, compártela con tu familia y amigos. Dale like si crees que los valores familiares son más importantes que el dinero. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que realmente importan y que pueden cambiar perspectivas. Ahora que conocéis la verdad completa, continué. Quiero haceros una propuesta. El dinero está ahí, disponible para mejorar nuestras vidas inmediatamente. Podemos comprar una casa más grande. Carlos puede tomarse el tiempo necesario para encontrar el trabajo que realmente quiere. Alejandro puede tener las cosas que tanto ha deseado. Pero antes de tomar cualquier decisión, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que hemos aprendido de esta experiencia. Quiero que hablemos sobre qué tipo de familia queremos ser a partir de ahora, con o sin dinero. Mi propuesta los tomó por sorpresa. Esperaban que simplemente abriera las cuentas bancarias y solucionara todos los problemas inmediatamente. Carlos fue el primero en responder. Papá, aprecio la lección de verdad, pero creo que ya hemos sufrido suficiente. María y yo necesitamos reconstruir nuestra autoestima, nuestra relación. Necesitamos tiempo para sanar de estos 5 años. Su respuesta era completamente comprensible y justificada. Por supuesto, hijo, le aseguré. No pretendo prolongar vuestro sufrimiento ni un día más, pero sí quiero que tomemos las decisiones correctas sobre cómo usar estos recursos. El dinero puede ser una herramienta maravillosa si se usa sabiamente, o puede convertirse en una maldición si se maneja incorrectamente. María asintió pensativamente. Eduardo, creo que entiendo lo que quieres decir. Has visto demasiadas familias destruidas por herencias mal manejadas, ¿verdad? Su intuición era correcta. Había sido testigo de varias familias que se habían desintegrado por disputas sobre dinero. Exactamente, María, confirmé. He visto hermanos que no se hablan por disputas sobre herencias, hijos que se vuelven perezosos porque saben que tienen dinero garantizado, nietos que pierden toda motivación para estudiar o trabajar porque creen que ya tienen el futuro resuelto. Alejandro levantó la vista con curiosidad. ¿Es por eso que me dejaste llegar hasta el punto de gritarte? ¿Querías ver si el dinero me corrompería incluso antes de tenerlo? Su pregunta demostró una comprensión más profunda de la situación de la que había mostrado anteriormente. En parte sí, admití. Quería ver cómo reaccionarías ante la frustración, si desarrollarías empatía por las personas en situaciones difíciles, o si, por el contrario, te volverías despectivo hacia ellas. Tu reacción de esta tarde me dio la respuesta que necesitaba. Pero también me demostró que había llevado el experimento demasiado lejos, continué. Cuando escuché el dolor en tu voz, cuando vi cómo esta situación estaba afectando a toda la familia, supe que había llegado el momento de la verdad. Algunas lecciones son demasiado costosas, incluso si son valiosas. Carlos se acercó y me puso la mano en el hombro. Papá, creo que todos hemos aprendido algo de esta experiencia. Yo he aprendido que mi valor como persona no depende de mi cuenta bancaria. María ha demostrado una fortaleza que no sabía que tenía. Y Alejandro, bueno, creo que Alejandro ha crecido más en estas últimas horas que en los últimos años. Ahora que estamos todos en la misma página, dije sintiéndome más aliviado de lo que había estado en años. Quiero proponeros un plan para usar estos recursos de manera inteligente. No se trata solo de gastar dinero, sino de invertir en nuestro futuro como familia. Primero, Carlos, quiero que te tomes 6 meses para recuperarte emocionalmente y buscar el trabajo que realmente quieres, no el primero que aparezca por desesperación. Mientras tanto, tendrás todo el apoyo económico necesario para hacerlo sin presión. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de alivio.
María, quiero que dejes ese trabajo de limpieza que tanto odias y te tomes el tiempo para estudiar algo que realmente te apasione. Siempre quisiste ser enfermera, ¿recuerdas? Nunca es tarde para perseguir los sueños. Ella se llevó las manos a la boca, claramente emocionada por la posibilidad. Y Alejandro, me dirigí a mi nieto con una sonrisa, quiero que sigas estudiando con la misma dedicación que has mostrado hasta ahora. El dinero puede abrir puertas, pero la educación y el carácter son los que te permitirán atravesarlas con dignidad. Pero hay una condición, añadí con seriedad. Quiero que todos nos comprometamos a usar parte de estos recursos para ayudar a otras familias que estén pasando por situaciones similares a la que nosotros vivimos. El dinero solo tiene valor real cuando se comparte con quienes lo necesitan. En los días siguientes a nuestra conversación, pude observar un cambio radical en Alejandro que me llenó de esperanza. El muchacho que había gritado que yo no valía ni un peso se había transformado en un joven reflexivo que comenzaba a entender las complejidades de la vida adulta. «Abuelo», me dijo una mañana mientras desayunábamos juntos, «he estado pensando en todo lo que pasó y creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No estoy seguro de que fuera la mejor manera, pero entiendo tus intenciones». Su madurez me sorprendió gratamente. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó. «No es que me oculte». El silencio se extendía por toda la casa mientras yo permanecía sentado en mi butaca, observando a través de la ventana el jardín que había cuidado durante tantos años. Las palabras de Miguel resonaban aún en mis oídos, pero ahora tenían un peso diferente. Ya no eran las palabras crueles del nieto despectivo, sino las de un joven que había aprendido una lección dolorosa sobre el valor real de las personas. Carmen había regresado esa mañana, sus ojos hinchados por las lágrimas y la vergüenza. Se había sentado a mi lado sin decir palabra durante largos minutos, hasta que finalmente encontró el valor para hablar. «Papá, no sé cómo pedirte perdón», había susurrado. «He fallado como hija y como madre. Permití que el dinero nos cegara a todos». La conversación que siguió fue una de las más difíciles y necesarias de nuestras vidas. Carmen me contó sobre sus propias luchas financieras, sobre cómo había comenzado a ver mi dinero como una solución a sus problemas. Reconoció que había criado a Miguel con valores equivocados, enseñándole que el éxito se medía únicamente por las posesiones materiales. «El dinero siempre estuvo ahí», le expliqué con paciencia, pero quería estar seguro de que mis herederos entendieran que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes. «Tu madre y yo trabajamos duro no solo por el dinero, sino por construir una familia unida por el amor y el respeto. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría el destino de mi fortuna para siempre». La oficina del notario se sentía diferente esta vez. Carmen, Miguel y yo estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba, pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no había tensión ni expectativas egoístas. Había una solemnidad respetuosa que me llenaba de esperanza. «He decidido modificar mi testamento», anuncié, observando las reacciones en sus rostros. Miguel mantenía la mirada baja, claramente avergonzado por su comportamiento pasado. Carmen asentía con comprensión, como si ya hubiera intuido que las cosas no podrían seguir igual después de todo lo ocurrido. El Nuevo Testamento reflejaba las lecciones aprendidas durante estas semanas dolorosas pero necesarias. Una parte considerable de mi fortuna se destinaría a crear una fundación educativa en memoria de mi esposa Elena, enfocada en enseñar valores familiares y responsabilidad social a jóvenes en situación vulnerable. Carmen recibiría una herencia que le permitiría vivir cómodamente, pero condicionada a que demostrara un cambio real en sus prioridades. Para Miguel, establecí un fideicomiso que solo podría acceder cuando cumpliera 25 años y demostrara haber completado estudios universitarios y un año de servicio comunitario. «No es un castigo», le expliqué mientras firmaba los documentos. «Es una oportunidad para que construyas tu propio carácter antes de recibir una responsabilidad tan grande». El notario leyó cada cláusula cuidadosamente, asegurándose de que todos comprendieran las nuevas condiciones. Han pasado 6 meses desde aquella tarde que cambió nuestras vidas para siempre. Miguel ha comenzado sus estudios universitarios en trabajo social, una decisión que me llena de orgullo. Cada fin de semana viene a visitarme, no por obligación,
sino porque genuinamente disfruta de nuestras conversaciones. Hemos desarrollado una relación que nunca tuvimos antes, basada en el respeto mutuo y la comprensión. Carmen ha encontrado un trabajo que le apasiona en una organización benéfica local. Al principio fue difícil para ella adaptarse a un estilo de vida más modesto, pero gradualmente ha descubierto la satisfacción que viene de ayudar a otros. Ahora entiendo lo que mamá trataba de enseñarnos, me dijo la semana pasada. La felicidad no se compra, se construye día a día con las personas que amas. La Fundación Elena Martínez ya ha comenzado sus operaciones, ayudando a familias en situaciones similares a la nuestra. Es irónico pensar que mi fortuna, que una vez amenazó con destruir nuestra familia, ahora está sirviendo para fortalecer otras familias que enfrentan desafíos similares. Elena estaría orgullosa de ver cómo su memoria está siendo honrada. Reflexionando sobre esta experiencia, he aprendido que el dinero puede ser tanto una bendición como una maldición. La diferencia radica en cómo lo manejamos y qué valores transmitimos junto con él. Mi verdadera fortuna nunca fueron esos billetes escondidos en cajas de seguridad, sino la oportunidad de enseñar a mi familia sobre el amor, el respeto y la dignidad humana. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus propias reflexiones sobre la familia y los valores. No olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. A veces, las lecciones más valiosas vienen envueltas en los momentos más dolorosos, pero siempre vale la pena aprenderlas.